En los últimos instantes de su existencia terrenal, el Padre Pío dejó atónitos a quienes lo acompañaban al pronunciar unas palabras que parecían contener un misterio profundo, como si con su último aliento quisiera comunicar algo que trascendiera la muerte. Estas palabras, pronunciadas con el poco aliento que le quedaba, resonaron con una intensidad que conmovió a todos. ¿Podrían interpretarse como una cuenta regresiva hacia el día del juicio final? ¿Un mensaje cifrado desde el umbral entre el cielo y la tierra? El Padre Pío de Pietrelcina, conocido mundialmente por los estigmas que lo acompañaron durante 5 décadas, fue un hombre cuya vida estuvo marcada por el dolor, la entrega y una devoción absoluta a Jesucristo. Desde que en 1918 recibió los estigmas, las heridas visibles de la pasión de Cristo, vivió 50 años soportando un sufrimiento físico constante que se unía a una batalla espiritual intensa. No obstante, nunca permitió que el dolor lo alejara de su misión. Su fe inquebrantable era la luz que lo guiaba en cada paso, y su entrega total a la oración constituía el centro de su vida. El sacrificio del Padre Pío no fue solo físico. Durante años fue blanco de acusaciones injustas, malentendidos e incluso restricciones impuestas por la misma Iglesia a la que tanto amaba. A pesar de ello, jamás levantó su voz en rebelión. Su respuesta siempre fue de obediencia, humildad y total abandono a la voluntad divina. Esa actitud serena y firme ante la adversidad lo convirtió en un ejemplo viviente de santidad para miles de fieles que acudían a él en busca de consuelo espiritual. En sus últimos días, su salud se deterioró visiblemente. El cuerpo que había soportado tanto comenzó a apagarse poco a poco. Sin embargo, ni siquiera la debilidad extrema fue obstáculo para que continuara cumpliendo con sus deberes religiosos. Seguía confesando a los penitentes y celebrando misa, aunque apenas pudiera mantenerse en pie. La oración seguía siendo su sostén, y el rosario su inseparable compañero. En las semanas que precedieron a su muerte, los frailes capuchinos que compartían con él la vida en el convento comenzaron a percibir una atmósfera diferente, como si lo sobrenatural se hiciera presente de manera más intensa. Algunos describieron el ambiente como impregnado de una paz misteriosa, una especie de anuncio silencioso de que el final del Padre Pío se acercaba. La noche del 22 de septiembre de 1968, el fraile capuchino, ya muy debilitado, renovó con profunda devoción sus votos religiosos, como si se preparara conscientemente para su tránsito a la eternidad. También confesó a sus superiores su más íntimo deseo: morir en paz. Esa madrugada, alrededor de las 2:30 del 23 de septiembre, su alma partió serenamente. Antes de fallecer, se le oyó murmurar con fervor los nombres de Jesús y María, mientras estrechaba su rosario entre las manos. Sus últimas palabras fueron interpretadas por algunos como una visión mística. Dijo haber visto 2 madres, una afirmación que muchos vincularon a una aparición celestial de la Virgen María junto a su madre biológica, ambas llamadas María. Uno de los detalles más impactantes de sus últimos momentos fue la desaparición de los estigmas que durante tantos años habían marcado su cuerpo. Su piel, antes marcada por profundas heridas sangrantes, apareció sorprendentemente lisa, sin rastros de cicatrices, como si nunca hubiera sido atravesada por el dolor de la crucifixión. Este fenómeno fue considerado por muchos como un milagro en sí mismo, un signo divino que confirmaba la santidad del Padre Pío. Su funeral fue un acontecimiento multitudinario. Más de 100.000 personas, entre fieles, curiosos y devotos, se congregaron en San Giovanni Rotondo para despedir al humilde fraile que, en vida, había obrado curaciones, leído almas y tocado corazones con su palabra y su ejemplo.
La veneración hacia su figura creció aún más después de su muerte, convirtiéndolo en uno de los santos más queridos y venerados del siglo XX. Pero la historia del Padre Pío no terminó con su partida. Muchos de sus hijos espirituales afirman sentir su presencia y recibir su ayuda incluso desde el cielo. A través de sueños, señales y oraciones respondidas, se sienten acompañados por él, como si su intercesión no se hubiera detenido al dejar este mundo. La devoción a su figura sigue viva en millones de corazones, y sus enseñanzas continúan inspirando a quienes buscan un camino de fe auténtica. A lo largo de toda su vida, el Padre Pío soportó pruebas que habrían quebrado a muchos, pero él se mantuvo firme, aferrado a su fe. El dolor físico, las calumnias, las restricciones eclesiásticas, nada lo desvió de su camino. Su ejemplo de paciencia, entrega y amor incondicional a Dios nos muestra que la verdadera santidad no está en los grandes gestos visibles, sino en la capacidad de aceptar con amor la cruz que cada uno debe cargar. Así fue el Padre Pío, un alma extraordinaria envuelta en un cuerpo que sufría, pero siempre iluminado por una esperanza celestial. Un hombre que, incluso en sus últimas palabras, dejó una huella profunda en quienes lo escucharon. Quizás esas palabras misteriosas no eran una advertencia, sino una invitación a vivir con más fe, con más amor y con más entrega. Porque, en el fondo, el mensaje del Padre Pío sigue siendo el mismo: unirnos a Cristo, abrazar la cruz y confiar plenamente en la misericordia de Dios. A lo largo de su vida, el Padre Pío fue objeto de intensas pruebas, tanto físicas como espirituales, y también enfrentó la incomprensión y el escrutinio de la misma institución a la que sirvió con absoluta entrega. En diversos momentos, el Vaticano impuso restricciones estrictas que limitaron su labor pastoral. Se le prohibió confesar, celebrar misa públicamente e incluso comunicarse libremente con los fieles que acudían a él desde todos los rincones del mundo. Estas medidas, lejos de quebrantarlo, fueron aceptadas con profunda obediencia y serenidad. El Padre Pío nunca protestó ni pidió que se le retiraran los castigos. En su corazón sabía que su sufrimiento formaba parte del plan divino, un camino que reflejaba con exactitud la pasión de Cristo, a quien tanto amaba. Lejos de rendirse o quejarse, aceptó el silencio forzado como una oportunidad más para unirse íntimamente al dolor de Jesús en la cruz. No pidió alivio ni liberación, pues comprendía que ese dolor era su cruz, su misión y su forma de redención. Así, su testimonio se convirtió en una luz para los creyentes, una evidencia viviente de que la verdadera santidad no se encuentra en los honores ni en la comodidad, sino en la fidelidad a Dios, incluso en la oscuridad más absoluta. El legado que dejó tras de sí es inmenso y profundamente espiritual. Su vida es recordada no solo por los estigmas y los milagros, sino por su increíble fortaleza interior, su capacidad para soportar la adversidad con una dignidad admirable y por su incansable devoción a Dios y al cuidado espiritual de sus hijos e hijas del alma. A cada persona que se le acercaba, el Padre Pío ofrecía consuelo, consejo y, sobre todo, oración. Su confesionario se convirtió en un lugar de conversión y sanación para miles, muchos de los cuales afirmaban haber experimentado transformaciones profundas después de hablar con él. Cada prueba que enfrentó no hizo sino fortalecer su fama de santidad. Su humildad, su perseverancia y su amor por los demás dejaron una marca imborrable no solo en su comunidad, sino también en la historia de la Iglesia. Fue un hombre que eligió amar, perdonar y obedecer incluso cuando era malinterpretado, acusado falsamente o dejado en el olvido. En su última misa, celebrada en medio de un debilitamiento físico extremo, el Padre Pío apareció visiblemente cansado, pero con el alma encendida por la fe. Sus manos,
marcadas por los estigmas y temblorosas por la enfermedad, se alzaron para bendecir a la multitud por última vez. Aquel gesto, simple pero cargado de significado, fue su último acto público de amor hacia aquellos que lo seguían y admiraban. Fue una bendición de despedida, un regalo final de gratitud y devoción. Después de aquella misa, el Padre Pío se retiró a su celda, una habitación sencilla, humilde, testigo de innumerables oraciones, desvelos, lágrimas y encuentros místicos con lo divino. Allí, en ese espacio tan íntimo, vivió sus últimas horas. A las 2 de la madrugada del 23 de septiembre de 1968, con su rosario entre los dedos y pronunciando con dulzura los nombres de Jesús y María, su alma dejó el cuerpo terrenal y ascendió al cielo. Tenía 81 años, y su partida dejó un vacío profundo entre sus fieles, pero también una paz inmensa, como si todos supieran que finalmente había alcanzado lo que tanto deseaba, la unión eterna con su Señor. La muerte del Padre Pío no fue un final, sino el inicio de un legado imperecedero. En Italia y en numerosos países, su figura comenzó a ser venerada con intensidad creciente. Las oraciones a su intercesión aumentaron, así como los testimonios de milagros atribuidos a su intervención celestial. Aunque su proceso de canonización encontró muchos obstáculos, fue gracias al Papa Juan Pablo II, quien en su juventud había tenido un encuentro personal con el fraile, que estos impedimentos se fueron desvaneciendo. En 1999 fue beatificado y más tarde canonizado oficialmente como San Pío de Pietrelcina, reconociéndose formalmente su santidad ante el mundo entero. Lo que más impresionaba a quienes lo conocieron o escuchaban hablar de él no eran necesariamente los milagros, aunque estos fueran numerosos y extraordinarios. Lo que verdaderamente conquistaba los corazones era el inmenso amor que sentía por Dios y por la humanidad. A menudo, con una voz suave y serena decía: «Estoy devorado por el amor de Dios y del prójimo». Esa frase resumía todo lo que era. No buscaba fama ni veneración, y siempre atribuía los prodigios que sucedían a través de él como dones de Dios, jamás como mérito propio. Para él, los milagros eran solo una herramienta para acercar las almas a la fe, no un motivo de orgullo. Las marcas visibles que llevaba en su cuerpo eran impresionantes, pero su verdadera fortaleza residía en su alma. Su relación con Dios era profunda, constante y muchas veces acompañada de experiencias místicas intensas. En diversas cartas dirigidas a su director espiritual, el Padre Pío relataba cómo, durante la oración, sentía una paz tan inmensa que no podía contener las lágrimas. Era, decía él, como sumergirse en una dulzura tan pura que no se podía describir con palabras humanas. Sin embargo, esta comunión con Dios no le libró de las pruebas. Desde muy joven fue objeto de ataques demoníacos. En su diario espiritual relató con detalle cómo sufría agresiones físicas por parte de entidades malignas. En algunas ocasiones, estas luchas espirituales lo dejaban herido físicamente, con señales visibles en su cuerpo. Lejos de asustarlo o hacerlo dudar, estas experiencias fortalecían su fe. Sabía que, en la batalla por las almas, el enemigo intentaría detenerlo a toda costa. Durante esos momentos de oscuridad, su ángel de la guarda se convertía en un aliado fiel, aunque no siempre intervenía de inmediato. Esa demora, entendía el Padre Pío, era una prueba más de su fe y resistencia. Aún en el silencio y el sufrimiento, mantenía su confianza inquebrantable en la protección divina. A ello se sumaban los dolores físicos constantes, producto no solo de los estigmas, sino también de enfermedades inexplicables que empezaron a afectarlo desde que ingresó al monasterio de Santa Ana en 1904. Los médicos no lograban entender el origen de sus padecimientos, que lo debilitaban pero no lo detenían.
Nunca se quejó. Para él, cada dolor era una oportunidad de ofrecerse por las almas, de unirse aún más al sacrificio de Cristo. Durante 50 años llevó las heridas de la pasión, pero jamás dejó de lado su humildad. Siempre fue el primero en restarle importancia a sus sufrimientos y el último en hablar de sí mismo. Prefería enfocar su atención en los demás, en los que sufrían, en los que buscaban una palabra de esperanza. Así fue la vida del Padre Pío, un camino de espinas vivido con amor, un testimonio silencioso de fe inquebrantable y una entrega total al servicio de Dios y de la humanidad. A pesar de las intensas dolencias físicas que acompañaron al Padre Pío durante toda su vida, jamás dejó de cumplir su misión de oración y servicio a los demás. Su cuerpo estaba debilitado, pero su espíritu permanecía encendido por un amor fervoroso hacia Dios y hacia las almas que acudían a él. En San Giovanni Rotondo, el humilde fraile se convirtió en un auténtico faro de esperanza. Miles de personas de todas partes del mundo llegaban allí movidas por la fe, por el deseo de recibir su bendición o simplemente por estar cerca de alguien a quien consideraban un santo en vida. Su intercesión era buscada por los enfermos, los atribulados y los que se sentían perdidos. A todos les ofrecía una palabra de consuelo, una oración sincera y, muchas veces, una solución milagrosa. En su labor espiritual, el Padre Pío siempre hizo hincapié en la realidad de la lucha entre el bien y el mal. Las apariciones de la Virgen en Fátima en 1917, en las que se hablaba de penitencia, conversión y oración, reafirmaron las convicciones que ya ardían en su corazón. Él veía en esos mensajes un reflejo de su propia vida, marcada por constantes combates espirituales. Enseñó a sus fieles que la santidad no era una meta inalcanzable, sino un camino difícil pero posible, siempre que uno estuviera dispuesto a combatir las tentaciones con firmeza, a confesar con regularidad, a rezar con el corazón y a vivir en gracia. El Padre Pío no hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia directa. Enfrentó innumerables ataques del demonio a lo largo de su existencia. Fueron ataques reales, visibles, físicos y espirituales. Sin embargo, jamás se rindió ni dudó del amor de Dios. En sus cartas dirigidas a su director espiritual, se revela el alma de un hombre profundamente comprometido con su salvación y la de los demás. Aún en medio de la oscuridad más intensa, su respuesta era siempre la misma: recurrir a la oración. Cada noche oscura del alma, cada periodo de aridez espiritual o de desolación, era visto por él como una oportunidad para crecer en santidad. Esta noche oscura a la que se refería San Juan de la Cruz, ese estado en el que el alma siente el abandono de Dios, aunque Él esté presente, fue una experiencia repetida en la vida del Padre Pío. Lejos de derrumbarlo, estas pruebas lo forjaron como un hombre de fe inquebrantable. Supo aceptar el silencio de Dios como parte del misterio de la cruz. Lo vivió con humildad, comprendiendo que incluso el Salvador había sentido en el Calvario el abandono del Padre. A lo largo de los años, el fraile capuchino escribió extensamente sobre sus luchas interiores, sobre sus visiones, tentaciones y batallas espirituales. En una carta de 1910, relató con detalle cómo el demonio trataba de arrancarlo de los brazos de Jesús. No se trataba de una imagen simbólica, sino de una experiencia intensa y real para él. En otra carta, escrita en 1913, compartió cómo los demonios intentaban convencerlo de que había sido rechazado por Dios, que no merecía el amor divino. Estos ataques iban directo al corazón de su vocación, queriendo sembrar dudas en su alma. Pero su fe en la infinita misericordia de Dios lo mantenía firme, repitiendo que el Señor jamás abandona a los suyos, incluso cuando el alma siente que camina sola. El Padre Pío comprendía que la batalla espiritual comenzaba en lo más íntimo del ser humano.
Enseñaba que el enemigo atacaría siempre por el punto más débil, la duda, el orgullo, la desesperanza. Por eso, insistía en la importancia de la humildad. Sabía que si uno se mantenía humilde y confiado en Dios, ninguna fuerza del mal podría triunfar. Él mismo combatió no solo a los demonios invisibles, sino también a las enfermedades que lo aquejaban desde muy joven. El sufrimiento físico era parte inseparable de su existencia. Desde que ingresó al monasterio, padeció dolencias que ningún médico lograba explicar del todo. Su cuerpo parecía frágil, pero su alma era un templo de fortaleza. Nunca se quejaba, nunca pedía ser curado. Aceptaba el dolor como un regalo divino, como una manera de unirse al sufrimiento redentor de Cristo. Incluso cuando el dolor de los estigmas se volvía insoportable, su actitud era de abandono total en Dios. En una carta de 1917, escribió que Satanás lo atacaba por todos lados, pero que su esperanza estaba puesta en la gracia de Dios, que sería su escudo y su espada. El Padre Pío sabía que cada tentación, cada tribulación, no era más que una etapa hacia la santidad. Su mirada estaba siempre puesta en el cielo, en la recompensa eterna prometida a quienes perseveran hasta el final. Y él perseveró. Lo hizo con amor, con fe, con humildad. Se convirtió en un modelo de virtud, en un reflejo de Cristo crucificado para quienes lo conocieron y para quienes lo siguen venerando hasta hoy. La figura del Padre Pío sigue siendo un símbolo de esperanza para millones de personas en todo el mundo. Su vida es la prueba viviente de que, aunque el camino de la fe esté lleno de obstáculos, siempre es posible caminarlo con dignidad si se tiene a Dios como guía. Su legado no es solo el de los milagros visibles, sino el de una vida entregada por completo al amor de Dios y al bien de los demás. Fue un hombre que supo cargar su cruz hasta el final y que desde el cielo continúa intercediendo por aquellos que acuden a él con fe. Hoy, generaciones enteras se sienten inspiradas por su ejemplo. Padres, hijos, jóvenes, religiosos y laicos encuentran en él un amigo, un guía y un intercesor. A través de sus escritos, de sus testimonios y de las oraciones dirigidas a él, el espíritu del Padre Pío sigue vivo, recordándonos que la lucha entre el bien y el mal es una realidad constante, pero que el amor de Dios siempre prevalece. El mal puede rugir, puede tentar, puede golpear, pero nunca tiene la última palabra cuando el alma se aferra a la cruz de Cristo. Antes de concluir este recorrido por la extraordinaria vida del Padre Pío, es importante que sepas que un descubrimiento reciente ha causado un enorme revuelo a nivel mundial. Un hallazgo que podría tener profundas implicaciones para todos los que siguen de cerca los mensajes del cielo. Si quieres conocer todos los detalles de este impactante descubrimiento, haz clic en el video que aparece ahora en pantalla. Y no olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con quienes también buscan la verdad espiritual. Nos vemos en el próximo video.